Este salmo es identificado como un salmo de lamento, pero el autor es desconocido. El tiempo, me inclino a favor de Calvino en cuanto al cautiverio o al final del cautiverio en Babilonia. Ese salmista compone este salmo y hemos estado estudiando el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, queriendo conocer qué es el arrepentimiento verdadero y qué es un arrepentimiento falso. Y entonces el salmista aquí en este salmo expresa su dolor, el dolor de su pecado personal, las consecuencias del castigo de Dios, pero su enfoque no es en sí mismo, su enfoque es en la congregación. No solamente el creyente sufre por la iglesia de Cristo. Ese es un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento que no te une a la iglesia. No es un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero se duele por su pecado, viene a Cristo y ama a la iglesia. El salmista usa su sufrimiento personal como una ventana para enseñarnos que su propia experiencia es la realidad de la congregación. Cuando tú estás confesando tu pecado, piensa que quizás es el mismo pecado que tu pastor está teniendo que confesar. Y nos duele y nos da temor porque es en la iglesia donde el nombre de Cristo es glorificado o es blasfemado. Su clamor entonces no es solamente por su propia situación, sino como su lamento abarca la desgracia en que el pueblo de Dios ha caído. Así que el verdadero arrepentimiento no solamente ve su propia vida, ve la vida de la iglesia. Vamos a leerlo, vamos a dividirlo de esta manera. Los versículos 1 y 2, él expone su petición. Dicen los versículos 1 y 2, Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. De los versículos 3 al 11, él describe su aflicción de manera poética. Y él dice, porque mis días se han consumido en humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí o usan mi nombre como una maldición. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Pero luego el salmista recapacita y empieza otra vez de dónde viene su consuelo, en dónde puede encontrar él el fundamento para sostenerlo en medio de esta aflicción. Él describe el poder soberano de Dios. Confía que el Señor escucha los ruegos de los suyos, del 12 al 17. Mas tú, oh Señor, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás, tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión.
Entonces las naciones temerán el nombre del Señor y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Ahora seguro, estás seguro de la ayuda del Señor. Él desea que la situación sea agravada para que muchos más aprendan, que sea recordada por generaciones futuras. Del 18 al 22 dice, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor, porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Concluye entonces alabando, adorando a Dios, recordando sus atributos. Ese es su consuelo, ese es su fundamento, la eternidad y la inmutabilidad del Señor. 23 al 28, Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, en esta hora te rogamos, por favor, habla a nuestros corazones, aplica tu palabra a nuestras necesidades reales con las que enfrentamos todos los días. Ayúdanos, Señor, en este salmo a escuchar tu voz, a escuchar tu dirección y que tu pueblo, Padre, sea encontrado o encuentre la fortaleza que necesita para vivir en medio de una generación perversa y mala como la que vivimos nosotros. Te agradecemos, Padre, por esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Entonces, el salmo está dividido en mínimo 5 secciones, pero yo, para hacerlo más fácil para que recuerden, lo he hecho en tres secciones y la titulé La brevedad de la vida y los redimidos y su pecado, la brevedad de la vida y la lucha del creyente con su pecado, los versículos 1 al 10. La segunda parte la titulé La brevedad de la vida y el reino de Dios. El reino de Dios es eterno, versículos 11 al 22. Y la brevedad de la vida y la eternidad de Dios, es decir, el reino de Dios es eterno porque Dios es eterno. Los versículos 23 al 28. Veamos en primer lugar la brevedad de la vida y los redimidos o el creyente y el pecado que aún está en sus vidas, el pecado que queda allí remanente. Habíamos dicho antes que la primera marca de un cristiano deslizándose o cayendo en pecado es su falta de oración, su falta de oración privada. Cualquier hipócrita ora en público. En privado oran solamente aquellos que están acostumbrados a derramar su corazón delante de Dios. Entonces, la marca de un creyente regresando en sí es que ruega y clama al Señor. El salmista comienza en los primeros dos versículos demandando de Dios su atención y su oído. Señor, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. Inclina mi tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Esta demanda brota de un corazón que conoce las promesas del Señor. Un corazón que no está acostumbrado a la
a la comunión con Dios o no conoce las promesas de Dios, estas palabras son blasfemas. A menos que esas palabras, Señor, escúchame, apresúrate a responderme, a menos que esas palabras salgan de un corazón en armonía con la voluntad de Dios, esta demanda es una ofensa para Dios. Pues el Señor dice del impío: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? ¿Qué derecho tienes tú de tomar mi pacto en tus labios? Este clamor es de un corazón verdaderamente arrepentido. Pues son muchos los que se acercan a Dios para pedirle cosas. ¿Se recuerdan ustedes la figura que les daba yo? Se sientan en el trono y le quitan el cetro de autoridad y se convierten en Dios de Dios. Señor, dame. Señor, quiero. Nunca vienen humillados buscando el perdón de sus pecados. Quieren cosas. Son muchos los que se acercan a Dios a pedirle sanidad, a pedirle seguridad, a pedirle prosperidad económica. Son pocos los que se acercan a Dios humillados, reconociendo su pecado. Son muchos los que se ocupan de sus propias aflicciones, de sus propios dolores, pero son pocos los que se acercan a Dios buscando y clamando a favor de la iglesia. Señor, sostén tu congregación. Son muchos los que desprecian la iglesia local. Son pocos los que la aman y quieren el bien de ella. Aquí el salmista confiesa su pecado, reconoce la mano de Dios disciplinando y castigando, pero su deseo no es solo su propia restauración. Él busca la restauración y el sostén de la congregación. Él sufre viendo a los creyentes, al pueblo de Dios, castigado por su propio pecado. Así que aquí tenemos una reciprocidad entre el corazón convicto por su pecado y el lamento expresado con la boca. Es decir, esta oración viene de un corazón que conoce el juicio de Dios, la disciplina de Dios y está dispuesto a sufrirla y que Dios sea en todo justificado. Por un lado, el corazón tiene que ir delante de nuestras palabras. Es decir, primero pienso lo que voy a orar, pero por otro lado, nuestras palabras dichas en angustia, clamando por nuestro pecado, despiertan al corazón adormecido. ¿Se recuerdan a David y al profeta Natán? Él no se identifica como el hombre de la historia, tiene que ser despertado. Los redimidos, mis hermanos, los hijos de Dios oran constantemente, oran con intensidad, oran con fervor, oran por la iglesia, oran por sí mismos. Ellos saben y conocen las promesas del Señor. Yo los voy a escuchar. Yo los escucharé y los perdonaré. No escondas de mí tu rostro. ¿Recuerdan ustedes a David en el Salmo 51? Oh Señor, esconde tu rostro de mis pecados, pero no lo escondas de mí. No voltees y no veas mis iniquidades. Pero Señor, no te apartes de mí. No me abandones. Daniel el profeta lo expresa más claro en Daniel 9:7. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero, Señor, no escondas tu rostro para bendecir a tu congregación. Hemos pecado, pero Padre, por amor de tu nombre, bendice tu congregación. Mis amados hermanos,
Los hijos de Dios son los únicos que sienten dolor por su pecado. Los hijos de Dios son los únicos que sienten dolor por la deshonra de la iglesia de Cristo, por el pecado de sus miembros. Se duelen unos por otros. Al incrédulo no le importa la situación o las circunstancias adversas. No hacen lamento, las ignoran. Para ellos no tiene importancia si la iglesia sufre. El Hijo de Dios no solamente sufre por su pecado, Él ama a la iglesia y quiere que la iglesia de Cristo, que en la iglesia de Cristo el nombre del Señor sea glorificado o santificado. Los enemigos de Dios celebran las desgracias de la congregación, las publican, no hacen lamento, ni tampoco temen a Dios, que ha prometido sostener a su iglesia. Mis hermanos, que el Señor nos despierte a la brevedad de la vida, las aflicciones por las que tenemos que pasar, y que en todo el Señor y el nombre del Señor sea glorificado. Solamente recuerde esto, que este es el diseño original. Esta guerra, este conflicto comenzó en Génesis. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Hay una guerra constante, sin treguas, no hay acuerdos de paz. Es una guerra constante. Veamos en segundo lugar la aflicción descrita del 3 al 10. Vimos el clamor del salmista pidiéndole al Señor que escuche su oración. Ahora veamos cómo describe él su aflicción o su sufrimiento. El salmista reconoce en primer lugar que el castigo que está sufriendo es de parte de Dios. Su pecado aflige su alma, tanto como su cuerpo. El pecado ha llegado a tal grado que se ha enfermado. Notemos el lenguaje entonces con el que describe su aflicción del 3 al 11. Mis días se han consumido como en humo. Si alguna cosa le pregunté yo a mi papá vez tras vez, papá, ¿cómo ves tus 88 años? Él dijo, como nada. Parece como si fue ayer que nací. Es decir, la vida es breve. La vida es breve y luego todavía encima de que es breve, usarla mal trae aflicción al Hijo de Dios. Si hay algo que lo acusa es esto. El Señor me ha permitido vivir tantos años y Señor los he usado para vivir para mí. Los he gastado en mis propias pasiones. Ese es su dolor. Mis días han consumido como humo. Lejos del Señor mis huesos están como un carbón quemado. Mi corazón está herido como la hierba seca sin agua. Se me ha ido el apetito. Versículo 4, el 5, mi voz es como gemidos, son lamentos. El 6 y 7 es como los pájaros nocturnos, solitarios. Y luego en el 8, los enemigos aprovechan su punto débil para tratar de destruirlo completamente. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, y dice, usan mi nombre como maldición, se han conjurado contra mí. A causa de tu enojo, por lo cual yo como ceniza, por lo cual yo como ceniza, esa es su comida, y su bebida son sus lágrimas. Y el 10, él vuelve a afirmar la razón por la cual su situación es así. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Es decir, la caída es más grande, es más fuerte. El Señor lo alzó y lo ha dejado caer. Pero en todo esto, mis hermanos, el Hijo de Dios no ve el castigo de Dios para destruirlo. En la aflicción y en el dolor,
El Hijo de Dios ve la mano de un Padre amoroso que no lo está dejando ser condenado con el resto del mundo. Va a usar esto para despertarnos, para traernos a la realidad de nuestra propia indisciplina o maldad y luego entonces volver en sí. Es volver en sí. La vida es breve. El Señor es eterno. Hacemos bien en quitar nuestros ojos del mundo y ponerlos en Cristo. Vivir el tiempo que resta, dice el apóstol, no para nuestras pasiones. Vivir el resto que nos queda, no para entregarnos a las cosas que ofrece el mundo. Ya basta, dice el apóstol, ya basta. El tiempo que nos queda, vamos a usarlo para darle gloria a Dios en nuestra vida. Tenemos entonces al, al salmista clamando, al salmista describiendo su aflicción. El salmista confiesa que todo lo que sobrevino es a causa del castigo del Señor y que el castigo es justo. A causa de tu enojo y de tu ira, me alzaste y me has arrojado. Amada congregación, podemos concentrarnos en nuestro dolor y no recordar aquel que sí sufrió injustamente. Muchas veces se hace la pregunta, todavía ahorita mismo, la semana pasada está la historia de un joven eh, que vivió una vida ejemplar y al último le dio leucemia y el joven dice que usa o ofrece sus sufrimientos para que tú puedas pedirle al Señor y el Señor por los méritos del sufrimiento de su leucemia, Él te va a responder. No, mis hermanos, no hay aflicción más grande que el más pequeño de nuestros pecados. Es imposible. El dolor personal no tiene ningún mérito para acercarnos a Cristo. Es el sufrimiento de un hombre justo, de un hombre inocente, de un hombre perfecto. Es el sufrimiento de Cristo Jesús el que nos da la entrada al Padre. Él clama de sí mismo en la cruz del Calvario: mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. El Señor clamó: mi lengua se pega a mi paladar. Esta es la maravillosa gracia en la que debemos meditar constantemente, que los redimidos son castigados justamente para corrección, pero Él, nuestro Señor, fue castigado en nuestro lugar, siendo inocente, para la salvación de los suyos. El creyente es castigado justamente. De hecho, el salmista en el 103 dice: no nos ha pagado, ni nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están los cielos de alto sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. La misericordia de Dios es más alta que los cielos para los que le temen. Pero del impío se dice que atesora ira para el día de la ira. Esta es la brevedad de la vida, el conflicto, la guerra a la que se enfrentan los redimidos. Así es, por un lado, nunca nadie ha experimentado el dolor y la vergüenza y el castigo por el pecado como los hijos de Dios. Nadie ha sentido más vergüenza y dolor por el pecado que los hijos de Dios. Pero por otro lado, jamás nadie ha experimentado la maravillosa gracia de Dios de conocer el perdón, de experimentar la misericordia y la seguridad de la salvación como los hijos de Dios. Nadie ha sufrido más por el pecado que los hijos de Dios, pero nadie más ha disfrutado de la gracia de Dios como los hijos de Dios. Así que el salmista no solo medita en las
en su pecado y las consecuencias de su pecado. Medita en su pecado dentro de la comunidad, dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor. Pero también lo sostiene el conocimiento firme de que aquel que lo ha puesto en este conflicto y bajo esta aflicción es el mismo que lo va a rescatar. Así que el salmista piensa y medita en lo breve que es la vida, en las muchas aflicciones, pero piensa y medita en la eternidad, los atributos del Señor, las promesas del pacto. Esto es verdad en cuanto a Dios, no en cuanto a mí. El Señor es fiel. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que la brevedad de la vida, el creyente la vive a la luz de la eternidad, enfrente de la eternidad. Veamos nuestro segundo punto, la brevedad de la vida y el reino eterno de Dios, de los versículos 11 al 22. Mis días son como sombra que se va, me he secado como la hierba, mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu memoria de generación en generación. El reino de Dios es eterno porque su rey es eterno. Fue el profeta Isaías que anunció el cautiverio. ¿Se recuerdan? 39 capítulos. El Señor va a venir, los va a destruir, el Señor los va a entregar en la mano de sus enemigos. Pero en el 40, el lenguaje del profeta cambia totalmente. El Señor te va a castigar, no hay forma de escapar el castigo. El Señor viene sobre ti, te va a disciplinar, te va a entregar en la mano de los enemigos. Pero Isaías 41 cambia. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor, tu Dios. Habla al corazón de Jerusalén. Dile a voces que su tiempo ya es cumplido, que sus pecados perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Es tiempo, dice el versículo 13. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, de la congregación, de la iglesia. Tendrás misericordia, tú la levantarás. Es tiempo de tener misericordia. El plazo ha llegado. El Señor castiga, no destruye a los suyos. El Señor ha prometido entonces sostener su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice Isaías 40 del 5 al 10. Y se manifestará la gloria del Señor. Es la misma fraseología o las mismas palabras del salmista cuando el salmista recapacita y dice, aunque mi aflicción es grande, la promesa del Señor es firme. Él va a levantar a su iglesia, la va a sostener. Y entonces dice Isaías 40, del 5 al 10, y se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la flor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo señoreará. Y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. La oración de sus hijos es escuchada. En el 17 habrá considerado la oración de sus desválidos y no habrá desechado el ruego de ellos. El Señor escuchó la oración y todo lo que anunció el profeta
se cumplió. Todo lo que anunciaban los profetas se cumplió. Un remanente regresó de la cautiverio. Un remanente. La mayoría ya no quiso regresar. Se quedaron en Babilonia. Ya tenían sus casas construidas. No quisieron venir a Jerusalén. Otra vez prefirieron quedarse allá. El Señor limpió su congregación. Regresaron unos pocos. Pero quiero que ponga usted atención en esta profecía. Es decir, lo que ya se cumplió y lo que falta por cumplirse en el tiempo que está escribiendo el salmista. Dice el 18. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Y luego, las palabras que siguen son muy importantes que las entienda, porque aquí estamos viendo el oficio del Mesías. Cristo va a venir, el Señor la va a liberar, el Señor va a sostener su iglesia, el Señor la va a construir, la va a sostener. La gloria de Dios será reflejada en la iglesia del Señor. Él lo va a hacer porque miró desde lo alto de su santuario. El Señor miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Ya lo está entendiendo de quién está hablando, quién tiene este ministerio de oír el gemido de los presos, de soltar a los sentenciados a muerte, de publicar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Se escribirá esto, se grabará esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. ¿Quién es esta generación venidera? ¿Quién es este pueblo que está por nacer? Lea conmigo Isaías 6, 1 y 4, del 1 al 4, 61, del 1 al 4 creo que es. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mis hermanos, Cristo se aplicó a sí mismo esta profecía. Él vino a la sinagoga como tenía acostumbrado, cada día de reposo, dice Lucas 4, de 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y el Señor omitió el día de la venganza, que está todavía en un día futuro. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Quiero imaginarme el momento tenso. Leyó, se sentó y todos están esperando a ver qué va a decir. Hay un silencio. El Señor leyó y se sentó. Todos los ojos estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy es cumplida esta palabra delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir al Señor, mis amados hermanos, hoy
es cumplida esta escritura delante de nosotros. Esta es la iglesia de Dios. No tiene dos pueblos, tiene uno solo. Es un pastor de un solo pueblo. Está hablando de ti que estás en Cristo. Todos, cuando todos los pueblos, todos los reinos se congreguen en uno para servir al Señor. Esta es la restauración. Esta es la promesa que el salmista conoce. Por eso es capaz de soportar la aflicción presente. El profeta vuelve a meditar entonces en su debilidad, en la brevedad de su vida. Y así terminamos. Entonces vemos al salmista volviendo a reflexionar en la brevedad de la vida y la eternidad y la inmutabilidad de Dios. El Salmo 102, 23 y 24. Cuán breve es mi vida. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. No quiero morirme. Solamente natural. Pero se sostiene con este pensamiento. Mi vida es breve y llena de aflicciones, cierto, pero el Señor es todopoderoso. Él permanece. Si yo muero, su reino sigue. Si yo estoy afligido, Él sostiene su iglesia. Ese es mi consuelo. Esa es mi fortaleza. La iglesia no descansa en mí. El evangelio no comenzó conmigo y no termina conmigo. Cuando yo deje de ser, Él seguirá siendo glorificado. Su reino no tiene fin. Desde el principio, fundaste tú la tierra. No, por generaciones de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo. Tus años no se acaban. Esta es la realidad de los hijos que conocen los hijos de Dios, donde pueden descansar. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que conocer la inmutabilidad, saber que el Señor no cambia, saber que el Señor es eterno y no cambia? ¿Cómo ayuda en el dolor real de mis días ahora? Bueno, preguntamos de otra manera. ¿De qué me sirve a mí conocer que Dios permanece en su trono si la condición a la que yo me enfrento es terrible? Y la condición en la que se encuentra la iglesia es triste. Pareciera que la empeora en vez de mejorarla, ¿no? Si veo mi miseria y si veo la situación de la iglesia en este día, frente a la inmutabilidad de Dios, a la realidad de que Él no cambia y de que Él es eterno y que su trono está firme, pareciera que eso agrava más o exalta más nuestra situación de aflicción. Pero, mis hermanos, como dijimos al principio, la meditación, la oración, el clamor de este salmista es de alguien que conoce a Dios, que conoce el pacto y las promesas del nuevo pacto. En el centro de las promesas del nuevo pacto está esto: y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y yo habitaré en medio de ellos. Él conoce esta promesa. Entonces, la eternidad, la inmutabilidad de Dios es un fundamento firme para alguien que vive en un mundo tan perverso. El trono del Señor es firme, no lo amenazan las guerras del mundo. El trono del Señor es firme, su naturaleza es inmutable, es el mismo. Él prometió, no va a cambiar. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fortaleza. Si es cierto,
nuestro hombre exterior se va desgastando. A Dios le ha placido prometernos, darnos, como dice Juan, preciosísimas y grandísimas promesas. Así que aunque nuestra situación actual sea de aflicción, es solo durante nuestro peregrinaje, es decir, nuestro viaje de aquí a la eternidad. ¿Y cómo dice el salmista que es? Breve, breve, como un humo. Los días como que se acortan. Entonces que Dios es el mismo y que no cambia debe ser un gran consuelo para aquel que ha creído en Él. El salmista no vacila en presentarnos como que ya estamos participando de esas bendiciones, que podemos descansar en esas promesas. El pueblo lo entendió después del exilio en Babilonia, después de que el Señor le reclama al pueblo que se han desviado otra vez. En Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos, porque Él es fiel a su promesa. Echan un pacto con juramento. Por eso es que nosotros tenemos confianza. Santiago 1, 17 y 18 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Escucha entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él voluntariamente nos hizo nacer. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Dios quiera concedernos ver vidas transformadas aquí en nuestra congregación. ¿Has entendido qué es el arrepentimiento verdadero? Porque hay muchos por allí diciendo, yo puedo adorar a Dios en mi casa. ¿Para qué quiero la iglesia? Como que la iglesia fuera invención mía. El arrepentimiento verdadero conoce su pecado, conoce las promesas del Señor, viene a Jesucristo y se une a la iglesia. ¿Cuál es tu consuelo? ¿Dónde descansa tu confianza si hoy tuvieras que ver a Cristo cara a cara? Ven a Cristo, ven a Cristo. Él no solo perdonará tus pecados, Él te unirá a su familia. Dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego termina. Allí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. La iglesia no es una invención de hombres. El Señor la diseñó así. Ven a Cristo ahora, no tardes más. Y tú que has creído, descansa en esta gran verdad. Él ha prometido habitar entre su pueblo, ser su Dios por la eternidad, porque Él no cambia. Por eso podemos estar seguros de que sus promesas son fieles. Vamos a orar. Gracias, eterno Dios, por tu palabra. Te agradecemos infinitamente, Señor, que nos da sabiduría. Es decir, podemos nosotros entender que la vida es breve, que las aflicciones del hombre son muchas, pero la guerra del creyente es real contra su propio pecado. Que aquí no habrá perfección completa, pero tu pueblo nunca dejará de lamentarse de no poder obedecer perfectamente. Está en nuestros corazones, Padre, no ofenderte nunca más. Ayúdanos, Señor, a caminar en santidad. Ayúdanos a desear con gran anhelo el día en que te veremos cara a cara
y no volveremos a pecar contra ti y seremos semejantes a ti porque te veremos cara a cara. Te rogamos, Padre, por aquellos que están acá, que no te han conocido todavía. Te pedimos que tú traigas convicción a sus vidas. Y sí, Señor, sabemos que sufrirán, pero sabemos también que descansarán y se gozarán junto con nosotros en adorar a un Salvador tan grande como es tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, enseñándonos todas estas cosas. Y gracias, Padre, por tu amor, que en medio de la aflicción, Padre, podemos ver que tú tienes un propósito bueno, llevarnos a la madurez espiritual, a amar más a Cristo, ser más como Él. Te pedimos que todo esto sea realidad, no solamente en la vida de cada uno de nosotros, Padre, pero en tu iglesia, aquí en tu iglesia bíblica de Fort Pierce. Glorifícate, Señor, pues, en nuestras vidas. Amén.